Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su curso de Excel 2016. En esta ocasión vamos a dar solución a la actividad número 22 de la plataforma It's Learning. El objetivo de la actividad 22 es utilizar funciones estadísticas. Como primer paso para resolver estos problemas y utilizando funciones estadísticas, es necesario abrir un libro en blanco de Excel y capturar en una hoja de cálculo denominada estadísticas los valores, etiquetas, imagen, bordes y sombreados que se muestran en la imagen de abajo. Posteriormente, vamos a desarrollar las fórmulas max, min, promedio, promedio.si, contar, contar si, que son necesarias de acuerdo a los elementos solicitados tal como se muestra en la siguiente imagen. Después de haber capturado la información de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el PDF de la actividad 22 en Learning, será necesario agregarle formato a las celdas, proporcionándoles el color azul de relleno. Vamos a seleccionar este azul y el color blanco de la fuente. Para este caso, la fuente estará en negritas. Posteriormente, seleccionamos también desde B12 hasta F14 y aplicamos relleno azul, fuente color blanco, estilo negritas, y de una vez aplicamos ajustar texto. Luego también seleccionamos color de borde o línea blanco y aplicamos a todos los bordes. Después de este cambio seleccionamos todos los países, las etiquetas de los países, hacemos clic en fondo azul, fuente color blanco y también seleccionamos los datos que se encuentran dentro de la tabla para aplicarles un borde con un color de línea automático y seleccionamos todos los bordes. Posteriormente, al título Usuarios de Internet en América Latina y el Caribe, lo vamos a seleccionar y vamos a combinar y centrar esta celda de esa manera y aplicamos un estilo de celda encabezado 4. Con esto se acerca mucho nuestra tabla a la que se encuentra en el manual de la actividad 22. Es necesario también que los números, como es el caso de la población estimada, estén separados por coma, al igual que el total de usuarios de Internet, y que la ganancia en miles de pesos esté aplicada el formato de moneda. Lo vamos a hacer a continuación. Seleccionamos entonces población estimada y total de usuarios. Vamos a hacer clic derecho en la selección, formato de celdas, y luego seleccionamos número. Separador de miles lo vamos a marcar, usar separador de miles, y vamos a eliminar las decimales ya que se trata de un conteo de personas. Damos clic en aceptar y posteriormente seleccionamos las ganancias en pesos, botón derecho en la selección, formato de celdas, y en este caso la categoría que vamos a trabajar es moneda, para que nos dé el signo de pesos, posiciones decimales 2, y vamos a dar clic en aceptar. Observamos que en la celda F16 y la celda F20 nos provoca un error. Esto es porque la cantidad es demasiado grande y no se alcanza a mostrar
en el tamaño de la celda. Para eso solamente hay que modificar el ancho de la columna y automáticamente el dato ya se puede mostrar sin ningún problema. El cálculo del porcentaje de internet que comienza en la celda E15 es un cálculo bastante simple. Nosotros podemos calcular el porcentaje de las personas que utilizan internet en relación a la población estimada con la fórmula igual total de usuarios de internet entre la población estimada, y vamos a dar un enter. Con eso aquí ya me está mostrando que el porcentaje de usuarios de internet es el 64.38% en relación a la población estimada. Podemos copiar la fórmula de tal manera que los porcentajes se generen automáticamente. Como podemos observar en la captura que yo realicé, hay un error. La celda E17 tiene un porcentaje de 192.14%, lo cual no puede ser posible, ya que la población estimada y los usuarios de internet tienen una relación a la baja. En este caso, el error fue de que en la celda C17 existe otra cantidad. Dicha cantidad es 44.205.293. Procedo a corregirla y automáticamente se corrige también el porcentaje. Por último y no menos importante, hay que cambiar el nombre de la hoja por el nombre estadísticas. Solo hacemos doble clic en hoja 1 y escribimos estadísticas y damos un enter. Ahora sí es posible capturar las fórmulas que se nos solicitan en los espacios en blanco que se encuentran en la columna de fila 3 hasta la D fila 9. Para esto voy a pegar como una ayuda auxiliar y momentánea las fórmulas que se deben de escribir en esos espacios. Más adelante voy a borrarlas y agregar la imagen que me solicita el manual. Antes de comenzar a ingresar las fórmulas y funciones, lo primero que voy a hacer es organizar mi área de trabajo para que alcancen a apreciar toda la información. Voy a colapsar el menú y ahora sí me posiciono en D3 para comenzar a escribir mi primera función max. La función max de Excel devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. En este caso, la función que vamos a escribir comienza por un igual, luego max, y de ahí seleccionamos la función max para que abra paréntesis, y al abrir paréntesis nosotros ya podemos seleccionar el rango de celdas que deseamos obtener el valor máximo. Cierro paréntesis y presiono un enter. Luego de ahí tenemos la función min, que hace lo contrario de la función max. En este caso la función min recupera el valor más pequeño o mínimo de un rango o un conjunto de valores. Se escribe igual min, doy doble clic en la función min, se abre un paréntesis y lo mismo selecciono el rango de valores de donde quiero extraer el valor mínimo. Cierro paréntesis y enter. En el caso de promedio es necesario realizar una observación. El cálculo del promedio que viene en su manual es incorrecto, ya que nos pide que escribamos la función promedio y el rango a calcular como promedio lo comienza en F17 y lo termina en F25. Es decir,
que este promedio que se está calculando de acuerdo al manual no contabilizaría a Argentina y a Brasil, y aún peor, contabilizaría dos celdas que están en blanco, por lo cual el promedio es incorrecto. Procedemos entonces a corregir dicha función. Ahora entonces la función promedio ya está corregida y queda de la siguiente manera: promedio, abre paréntesis, F15, dos puntos, F23. Cabe resaltar que en la función min anterior realicé la función de la forma correcta con el rango de datos correcto desde F15 hasta F23. Sin embargo, también existe un error tipográfico en el manual de It's Learning, por lo que les pido lo corrijan. Escribiremos igual contar.si, abrimos paréntesis, nos pregunta el rango, en este caso seleccionamos el rango igual desde F15 hasta F23, coma, y aquí escribimos el criterio que comienza con comillas dobles y después agregando el símbolo menor que 10.000.00, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Por último, para calcular el promedio sí, nos está pidiendo que escribamos igual promedio punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celda desde F15 hasta F23, coma, el criterio entre comillas, símbolo menor que 10.000.00, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Hay que recordar que promedio.si devuelve el promedio o media aritmética de todas las celdas de un rango que cumple algunos criterios determinados. En este caso, devuelve el promedio del rango de celdas de F15 hasta F23 que tengan valores menores a 10 millones de pesos. También es necesario puntualizar que la función promedio.si que se encuentra en su manual tiene un separador de punto y coma, el cual es incorrecto, ya que, como habíamos explicado anteriormente, solo se utiliza en España, y en México los separadores de elementos serán las comas. Escribiendo la fórmula o función promedio de manera correcta quedaría igual promedio, selecciono promedio y luego selecciono el rango de celdas que vamos a promediar, en este caso desde F15 hasta F23, cierro paréntesis y enter. Obviamente el promedio que nos va a dar es diferente al promedio que está en el manual de It's Learning. ¿Por qué? Porque el rango es diferente. Sin embargo, podemos confiar en que esta función promedio desde F15 hasta F23 es correcta, ya que no es admisible querer realizar un promedio de celdas que están en blanco. Para calcular la cantidad de países considerados, vamos a utilizar la función contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. En este caso, contar contará los datos que se encuentran en el rango de celdas desde F15 hasta F23. Escribimos entonces en la celda D6 igual
contar, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas al cual voy a aplicar la función, cierro paréntesis y enter. Y como ve, el número 9 es el número de datos que se encuentra dentro del rango, por lo tanto está contando los países que se están considerando para los cálculos. Ahora vamos a calcular la cantidad de países mayor de 93 millones. Esto se refiere a la ganancia en miles de pesos. Hay que recordar que la ganancia está en miles de pesos y equivale a decir que 93.151.85 en miles equivaldría a 93.151.850. Por lo que vamos a realizar la siguiente función escribiendo el igual, luego escribiendo contar punto si, abrimos paréntesis y nos está preguntando el rango. El rango es desde F15 hasta F23. Hay que recordar que Excel nos da algunas ayudas para escribir la función y en este caso nos está especificando que para pasar al siguiente parámetro criterio es necesario escribir una coma. Es entonces cuando ya podemos escribir el criterio y el criterio es que sea mayor, escrito entre comillas, a 93.0.0. Cerramos paréntesis y enter. Recuerde utilizar comillas en el parámetro criterio de la función contar.si, porque de otra manera le puede provocar un error y no producir los resultados esperados. Para continuar con el cálculo de cantidad de países menor a 10 millones, vamos a posicionarnos en la celda D8. Si observas, el promedio de ganancia menor a 10 millones tiene 4 posiciones decimales, lo cual es incorrecto, ya que debería de tener solo 2 posiciones decimales. Para cambiar esto, hacemos clic en inicio, luego hacemos clic en el botón de agregar o disminuir las posiciones decimales de acuerdo a lo que se requiere. En este caso, solamente se requieren 2 posiciones decimales. Luego hacemos clic en el signo de pesos, porque estamos hablando de un promedio de ganancia menor a 10 millones de pesos. Para terminar con la práctica es necesario guardarla en mis documentos con el nombre de actividad 22. Y posteriormente subirla a la plataforma como se indica. Espero te haya sido útil este video y también espero verte en el próximo. Hasta pronto.